Bien, vectores en el espacio, ¿no? Inicialmente vamos a conocer qué cosa es un vector canónico, o también llamado vector rectangular unitario. Vamos a definir, justamente vamos a poner acá los vectores unitarios, ¿no? Acá tengo este vector unitario en el eje Y, el eje C, y acá otro vector unitario en el eje X. Y acá otro vector unitario en el eje Z. ¿Ya? Entonces, estos vectores unitarios justamente van a tener justamente una componente. Acá, vamos a tener acá el Y. Acá vamos a tener justamente el vector unitario J. Y acá vamos a tener el vector unitario K. ¿Sí? También vamos a saber qué cosa. Que sus módulos de los vectores, quiere decir, el módulo del vector unitario Y es igual al módulo del vector unitario J, y este es igual al módulo del vector unitario K, y este es igual a la unidad. Ahora, esos vectores unitarios, ¿cómo lo podemos representar? ¿No? Por ejemplo, este vector unitario, en este caso, el vector unitario Y, lo puedo representar de esta manera, esta componente, 1, 0, 0. El vector unitario J, lo puedo representar con esta componente, 0, 1, 0. Y el vector unitario K lo puedo representar así, 0, 0 y 1. ¿Sí? Esta es la representación. Ahora, vamos a hablar también del vector ya en 3D, el vector en el espacio. Para eso vamos a representar este vector de esta manera, ¿no? Que va a salir ¿de dónde? Va a salir de este punto hacia esa dirección. Bien, acá vamos a poner justamente a ese vector, el vector B, que va a ser justamente ese vectorcito que está acá, en el espacio. ¿Sí? Ahí vamos a tener los componentes, ahora sí, de este vector. ¿Sí? Esos componentes justamente de ese vector, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Y van a tener tres componentes. ¿Quiénes van a ser esas componentes de ese vector? ¿Sí? Esos componentes de ese vector va a ser, en este caso, B en la dirección de X, B vector componente en la dirección de Y y en la dirección de Z. Ahí están los componentes de ese vector en el espacio. Ahora, si yo quiero saber cuánto es su medida o cuánto es el módulo de ese vector, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? El módulo viene a ser la medida, la intensidad de ese vector. Entonces, el módulo de ese vector lo vamos a calcular de la siguiente manera. La raíz, ¿sí?, de esos componentes elevados al cuadrado. O sea, componente en X al cuadrado, el componente en Y elevado al cuadrado, más el componente en Z elevado al cuadrado. Entonces, el resultado viene a ser justamente el módulo o la medida de ese vector que se encuentra en el espacio. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, el eje X con el vector me va a determinar un ángulo. Llamamos el ángulo θ1, o también llamado ángulo director. Bien. El eje Y con el vector también me va a determinar un ángulo, llamamos θ2, el ángulo director. ¿Qué más? El vector con el eje Z también me va a llamar otro ángulo director, O3.